Hemos llegado al momento de nuestra audiencia preliminar y está con nosotros el destacado doctor Marcelo Puello, quien es cirujano, ortopeda, traumatólogo y nos va a hablar de la artrosis de cadera y rodilla. También destacar que el doctor pues es una persona muy querida por todos nosotros y que conocemos de sus calidades personales y profesionales. Bienvenido al Tribunal de la Tarde. Buenas tardes, Susi, gracias por la bienvenida. Realmente para mí sentirme en familia, Julio, Vianney, contigo, imagínate, no tengo palabras cómo expresar mi admiración y respeto. Y realmente darle las gracias por la invitación y realmente estoy a sus órdenes. Bueno, como bien, estamos doctor. entre amigos, tenemos que brindar. Así es. Merecido un brindis. Sobre todo, el doctor se merece un brindis porque estábamos con un gran profesional de la medicina, sí. Un amigo. Gracias. Y de verdad vamos a tratar un tema muy interesante. El sabor que empieza en el aroma, Café Santo Domingo. El mejor del mundo. Gracias, Ana. El mejor del mundo. Sí. Y con el doctor Marcelo Puello, quien es cirujano ortopeda y traumatólogo. Este tema, doctor, la artrosis de cadera y rodilla. Hemos visto muchos dominicanos padecer de esta situación. Y explíquenos de qué se trata. Bueno, realmente hablar de artrosis no es más que el envejecimiento normal de una articulación, producto del desgaste del cartílago articular, tanto en las articulaciones que cargan peso como son la cadera y rodilla principalmente, pero que puede afectar otras articulaciones como son las articulaciones a nivel de la columna lumbar, sobre todo, que es el segmento de la columna que más se mueve, que más carga peso por el peso que se tiene alrededor de la cintura. Y lamentablemente puede ocurrir en personas jóvenes, producto de un accidente de tránsito, producto de una fractura peri o intraarticular, que es lo que llamamos entonces la artrosis postraumática. Pero en sentido general, para que la población entienda, no es más que el desgaste, la disminución del grosor del cartílago articular, que al momento del nacimiento contamos con la célula de cartílago articular para toda la vida. Por eso gateamos, caminamos, corremos y no tenemos dolor. En la medida que vamos avanzando en edad y sobre todo que cargamos peso, que empezamos a deambular, eso va a producir un desgaste de ese cartílago articular. Como es aneural significa que no tiene una inervación sensitiva, por eso podemos caminar y no tenemos dolor. En la medida que ese cartílago disminuye su grosor, va a producir lesiones en esas articulaciones y el hueso subcondral, que sí tiene una inervación nerviosa sensitiva, entonces ahí vienen los problemas de dolor, problemas de deformidad, porque en la medida que caminamos empezamos a tener una marcha antidolor, una marcha antiálgica, y entonces vamos desviando los ejes de carga y por eso vienen las deformidades, sobre todo a nivel de la rodilla, y por eso se recurre ya en el último de los tratamientos, que es el tratamiento quirúrgico, para cambiar esa parte. Pero para llegar ahí hay otros estadios y otras etapas de tratamiento que podemos seguir conversando. Es decir, cuando una persona ya pues, siente un dolor constante en las caderas o en las rodillas, eso es sinónimo de una posible artrosis. Bueno, el dolor generalmente es la principal causa por la cual el paciente o las personas acuden a la consulta de las diferentes especialidades para mitigar el dolor. Entonces, en cirugía articular, en tratamiento ortopédico de las articulaciones, siempre tenemos tres variables, que son deformidad, dolor y marcha. Dolor, marcha, movimiento. Eso es lo que te va a ir poniendo las cosas en claro, cómo va a iniciar el tratamiento. Ahora, definitivamente, el dolor al final del camino es lo que le dice, el paciente llega donde uno dice, mire, ya yo me cansé de pastillas, ya yo me cansé de inyecciones, yo vine a que usted me resuelva. Y el problema o la resolución final siempre va a ser una artroplastía, o sea, el cambio de una articulación colocando una prótesis ya sea de cadera o ya sea de rodilla, dependiendo la edad y dependiendo de la magnitud de los daños que podamos tener en esas articulaciones. Doctor, esto de dolor, marcha, movimiento, ¿esos son las diferentes maneras de abordarlo en cuanto a tratamiento o son también los principales síntomas que siempre se presentan? Síntomas y abordaje de tratamiento. Sintomatología porque el paciente va por dolor. Ahora, cuando tú haces la historia clínica, lo primero que tienes que indagar es movimiento. Su movimiento diario, o sea, extensión y flexión de la articulación de la rodilla, los movimientos normales de la cadera, de abrir o cerrar las piernas, y si se limitan, ya eso te va dando una pauta, porque la limitación viene o por
que se ha producido un obstáculo, producto de que el organismo intenta resarcir y curar ese daño articular produciendo tejido fibro-óseo que limita el movimiento de la cadera, o porque sencillamente el paciente por el dolor se limita, porque si hace mucho movimiento va a tener dolor. Y en cuanto a la marcha, lo habitual de la persona, lo que él hace normalmente de, por ejemplo, levantarse en la mañana, irse a su trabajo, regresarle a su trabajo, si eso se empieza a limitar, eso ya te va a provocar también que el paciente busque ayuda. Pero en definitiva, tú puedes mitigar eso de acuerdo al estadio en que esté con medicamentos, ya sea vía oral, medicamentos ya sea de vía intraarticular, y eso es lo que te va a decir cómo van las cosas con relación a mejorar el dolor. Los medicamentos que se utilizan son, número uno, para mejorar el dolor y mantener la buena movilidad articular y mantener que la persona pueda hacer su vida normal, su vida cotidiana, con la menor cantidad de dolor posible. Ahora bien, en la medida que tú tienes que agregarle más medicamentos o más procedimientos invasivos a las articulaciones para mejorar las condiciones de vida del paciente, eso te va diciendo que el estadio o el daño articular es mayor. Claro, hay que diferenciar de que todos los pacientes no tienen la misma calidad o el mismo tipo de umbral del dolor. Lo que quizá a mí me mejora sencillamente con reposo, quizá otra persona necesita inyecciones, necesita medicamentos para mejorar el dolor. Ahora bien, dentro de ese arsenal, lo primero que hacemos es utilizar los antiinflamatorios no esteroideos para mejorar el dolor y mantener el paciente en movilidad, y con la ayuda de la medicina de rehabilitación, el paciente se le enseña a caminar, se le enseña a mantener una buena calidad del aparato muscular alrededor de la articulación, que sobre la marcha es lo que va a permitir mover la articulación cuando tú coloques una prótesis en el estadio que ya sea necesario. En los casos antes de llegar al procedimiento quirúrgico están los medicamentos invasivos, que es cuando tenemos que inyectar medicamentos dentro de la articulación para producir una especie de película alrededor del daño articular, pero que no va a cambiar o no va a sanar la articulación. Va a mejorar en cuanto a la movilidad y va a mejorar en cuanto al umbral del dolor, pero no va a cambiar definitivamente o va a curar definitivamente la articulación. Entre estos medicamentos pudiera estar el ácido hialurónico y el plasma rico en plaquetas. Bueno, con relación al ácido hialurónico, el ácido hialurónico se utiliza exitosamente en estadios 1 y algunos estadios 2. 3, 4, sencillamente no tiene razón de ser porque no va a mejorar. Ya esos son estadios para cirugía. En el caso del plasma rico en plaquetas, sí ha identificado algunos casos de pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, sobre todo atletas, que el plasma rico en plaquetas ayuda en un proceso de, vamos a decir, de revestimiento alrededor de la lesión articular, y eso puede mejorar el dolor. Pero no hay todavía estudios claros que me digan a mí que 100% lo va a mejorar. ¿Y la glucosamina también? La glucosamina, solo para el dolor. La glucosamina entra dentro de lo que es el componente normal del cartílago articular. Glucosamina más condroitina más colágeno. Por eso, esos son medicamentos que están comprobados en cuanto al Colegio Americano de Reumatología y a la Federación Europea de Reumatología, que ayudan a disminuir la velocidad de deterioro de las articulaciones, pero no cambian en cuanto a la curación del proceso, porque no hay forma de que el organismo cree nuevo cartílago articular. Ya definitivamente cuando estas condiciones fallan, entonces ya hay que llevar al paciente a cirugía y colocar prótesis básicamente. Antes de las prótesis hay algunos cirujanos que utilizan procedimientos como son las osteotomías para cambiar el eje de carga de la articulación. Lo que hacemos prótesis modernamente, no hacemos osteotomía. Nos vamos directamente a lo que es la colocación de la prótesis, porque cuando cambiamos el eje de carga con relación a una osteotomía, estamos ya agrediendo una articulación, y cuando vamos a poner la prótesis ya no es una articulación virgen. Sí. Y eso a la larga disminuye la calidad de esa articulación. ¿Y el procedimiento con células madres podría aplicar en estos casos? En cuanto a las células madres, entra dentro de lo que es la parte, como dijo Susi, del plasma rico en plaquetas. Okay. Realmente lo único que hace es que puede modificar y puede mejorar en cuanto al dolor por un estadio de tiempo corto, o que puede ser desde 3 meses a 60 días, 90 días en algunos casos, porque lo único que hace es
que le cambia el pH a la articulación. Y entonces eso mejora el dolor, pero definitivamente no es un tratamiento final para mejorar el daño articular. Sí. Doctor, ¿en qué grado pudieran este tipo de artrosis ser prevenibles? O sea, que la gente, con cierto cuidado, entonces retarda esto en su organismo o nunca pudiera ocurrir. ¿En qué grado pudiera ser esto posible? Mantener haciendo ejercicio. Paradójicamente, cuando hacemos diagnóstico de artrosis al paciente, lo primero que le recomendamos es hacer ejercicio, porque eso le va a mantener fortaleza alrededor de la parte muscular de las articulaciones y medicina de rehabilitación precisamente para mejorar esa condición. Y sobre todo, control del peso. Cada día somos más sedentarios. Entonces, evitar la vida sedentaria, evitar el tabaco, evitar los abusos y las comidas, por ejemplo, que nos produzcan aumento de peso, eso es la parte de lo que es la prevención, ya que hay una predisposición en los pacientes obesos a mayor daño articular porque le cargan mayor peso. Y esto es un problema mecánico, no es una enfermedad. Es un problema mecánico y un problema evolutivo de envejecimiento normal de una articulación. Doctor, ¿y la calidad de la prótesis, ya cuando el paciente necesita una prótesis, la calidad de la prótesis puede influir en que el músculo, el órgano funcione de manera adecuada? ¿O también una prótesis que no es una prótesis muy buena, entonces pudiera generar un problema peor? Por supuesto. Mira, básicamente las prótesis tanto de cadera o rodilla están hechas para que el paciente, con Dios por delante, con un procedimiento bien hecho, y sobre todo muy bien seleccionado, donde también se debe seleccionar la prótesis adecuada, el material adecuado, el par de fricción adecuado, debe garantizársele, en el caso de rodilla, de 10 a 15 años y en los casos de cadera de 15 a 20 años, en condiciones donde el paciente se eduque y sepa que tiene una prótesis artificial y que va a permitir mantener una deambulación donde no debe hacer ejercicio de carga, sí puede montar bicicleta, puede nadar, puede hacer caminata, pero no debe jugar baloncesto, jugar pelota, jugar softball, ese tipo de ejercicio o de deporte no debe usarlo o debe realizarlo, pero una persona con un buen procedimiento debe garantizársele cuando se utilizan prótesis adecuadas y prótesis que están altamente ya confiables en el mercado tanto mundial como nacional. Ya que tú hablas de la calidad, hemos tenido inconvenientes en el mercado nacional porque ha aumentado el volumen de procedimientos quirúrgicos que se hacen en República Dominicana gracias justamente a la seguridad social y al advenimiento con la aseguradora Senasa, que permitió que muchos pacientes pudieran tener acceso a este tipo de procedimientos y que anteriormente por el costo no lo podían hacer. El costo de una prótesis promedio de cadera anda alrededor de $1,800 a $2,000 y por ahí anda también la de rodilla. Cuando son prótesis ya para revisión, el costo puede aumentar hasta $3,000. El problema está en que tenemos casas comerciales de mucho prestigio, altamente rankeado en los niveles estadounidenses y europeos, pero que lamentablemente la contraparte nacional no nos trae las prótesis de última generación o por el costo o muchas veces aparecen algunas casas comerciales que se van a mercados y compran prótesis de tercera, cuarta categoría y entonces no las venden o se las suministran a las ARS a un bajo costo. Y el producto final es que eso va a un paciente, sobre todo cuando algunos de los cirujanos ortopedas, por inexperiencia, por inobservancia, le colocan ese tipo de prótesis a los pacientes. Y eso conlleva que una prótesis que debió durar 10, 15 años, entonces a los 2 años tú la estés revisando. Y eso conlleva entonces un segundo procedimiento y un riesgo de infección mucho más grande. Entonces, los que hacemos prótesis en nuestro país, que gracias a Dios cada día somos más y con muy buena calidad académica y con muy buena calidad quirúrgica. En ese sentido llevamos una lucha constante con las ARS justamente para que no nos cambien las indicaciones. En el caso personal, si no me traen la prótesis que yo le estoy indicando a mi paciente, porque legalmente quien le va a tener que dar la cara más adelante soy yo, ni la aseguradora ni la casa comercial, cuando hay un problema legal, están ahí dándole el frente al paciente, es el cirujano. Por lo tanto, por eso uno lucha y pelea de que se le suministre
la prótesis que uno está confiando y que uno, por la experiencia que tiene, le da tranquilidad espiritual para poder dormir luego de poder intervenir, de haber intervenido ese paciente. ¿Qué tiempo toma un procedimiento de prótesis en un paciente y la recuperación? Y si él puede hacer su vida normal, bailar merengue, bachata. Doctor, ¿y cómo es el procedimiento en sí? Mira, los procedimientos de prótesis son procedimientos reglados, donde hay un buen conocimiento de la anatomía y de la biomecánica articular por los cirujanos nuestros, de nuestro país, y eso va a permitir que cuando es una cirugía arreglada y tú haces las pautas como debe ser, eso te debe dar un éxito. Ahora bien, en el caso personal, la mayoría de mis pacientes de prótesis de rodilla, a las 16 horas, una vez pasa el efecto del bloqueo anestésico, se están parando a caminar. Y en los casos de cadera, al otro día están caminando y deambulando. De hecho, es un compromiso que siempre hacemos en la consulta, tanto privada como en la consulta hospitalaria. Si usted se va a someter a este procedimiento, usted tiene que saber que mañana lo voy a parar a caminar. Y, por ejemplo, en la mayoría en la consulta privada, en la medicina privada, ya la mayoría de los pacientes al tercer día se ingresa el día del procedimiento temprano en la mañana, se opera al mediodía y al otro día está caminando con el uso de un andador, tanto con las caderas como con las rodillas, y al tercer día se debe ir a su casa caminando. Ya inmediatamente se le entrega al equipo de cirugía de medicina de rehabilitación, los médicos fisiatras, que ya son los que le dan las pautas y el entrenamiento total a esos pacientes. En cirugía articular de rodilla, lo que usted logra desde el día de la cirugía hasta el día 15 es lo que usted va a lograr de movimiento articular para el resto de la vida. Wow. Por lo tanto, es un procedimiento que al otro día el paciente debe andar deambulando no hay ningún contratiempo. En cuanto al tiempo del procedimiento quirúrgico, eso va a depender del paciente per se, de si es una persona obesa o no, del equipo de cirugía. Generalmente se entra con un equipo de cirugía donde cada uno ya sabe los movimientos que van llevando el procedimiento quirúrgico, y eso también te da mucha tranquilidad y mucha calidad en cuanto a lo que el paciente va a esperar. En el último congreso del CCR, ahora en agosto, a principios de agosto, el Congreso Latinoamericano de Cadera y Rodilla, que es el evento académico de más prestigio a nivel de habla hispana, que se realiza en Cartagena de India, Colombia. Estuvimos discutiendo inclusive de hacer procedimientos de artroplastia de rodilla ambulatoria. O sea, se ingresaba el paciente en la mañana y en la tarde se iba, y se hizo una presentación de casos en Colombia, de casos en Argentina y casos en Brasil, de que lo están haciendo de esa manera, porque ya es un procedimiento como es reglado y hay mucho cuidado en cuanto a la prevención antitrombótica y que el paciente sale inmediatamente a caminar. Ya hay algunos cirujanos que están aventurándose en esa parte. Todavía nosotros en Santo Domingo no nos aventuramos en ese sentido, pero sí nuestro día cama, y lo hacemos tanto en la vida hospitalaria como en la vida de la medicina privada, no pasan de 3 días, máximo 4 días, en algunos casos si el procedimiento se hizo en la tarde-noche. Pero si se hace antes del mediodía, al tercer día el paciente se va caminando a su casa. Déjame aprovechar la oportunidad y decir que en el CCR, el año próximo, en agosto del año próximo, República Dominicana fue escogido como el país anfitrión. Por lo tanto, la mayor carga académica del CCR prácticamente va a corresponder a la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, y hacemos una exhortación a nuestros cirujanos ortopedas, a nuestros miembros del comité del capítulo de artroplastía, de que nos presenten los trabajos como coordinador científico que soy de la sociedad, para poder llevar la mayor cantidad de trabajos a ese evento, ya que es el evento más importante luego del Congreso de la Academia Americana que se celebra en Estados Unidos. Doctor, tenemos una llamada, Vamos Buenas a tardes. recibir su pregunta y de dónde nos llama y su nombre. Buenas tardes, mi nombre es Primitiva Maldonado de La Romana. Un abrazo para ese gran equipo y para ese invitado que él dice que es de aquí de La Romana y que le gusta que llamen de La Romana. Y claro, y de todo el país. Doctor, me alegro de verle nuevamente en ese gran programa, al Tribunal de la Tarde. Muchas gracias. Doctor, según te he explicado sobre la calidad de la prótesis, tanto de rodilla como de cadera,
con un médico como usted uno va con los ojos cerrados, pero hay muchos salteadores de la medicina que no se le tienen la confianza que se le tiene a usted. Entonces, como un paciente o un familiar del paciente que se va a hacer el procedimiento, que no sea de donde usted, que ojalá que siempre sea con usted, ¿cómo uno se da, o sea, toma los datos o hace la pregunta para que la prótesis sea de la calidad que usted ha explicado? Un abrazo. Gracias. Bueno, muchas gracias, doña Primitiva. Sí, realmente mi familia materna es de La Romana, Las Vales, Monte de Oca. Todavía queda allá mi tía Uli y vive mi hermana Heidi, y mis tías están allá. Les mando un saludo a través de tu llamada. Con relación a eso, ha sido una lucha constante de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, y debo felicitar al doctor Julio Landrón en cuanto a esa actitud y a esa antorcha que ha tomado en la mano de que cada uno de los cirujanos miembros de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología nos aboquemos en cuanto a buscar la mejoría y la calidad, no tan solo de las prótesis, sino de cualquier material de osteosíntesis que se le vaya a suministrar a los pacientes. Lamentablemente, como usted bien lo dice, donde quiera se cuecen habas. Ahora bien, siempre estamos tratando, y así ha sido nuestra trayectoria de manera personal y del equipo con que trabajo, de que la calidad del material y la calidad de lo que se le pueda ofrecer al paciente, tanto en la consulta privada como en la consulta hospitalaria, sea la misma. O sea, yo no tengo diferencia en el trato que le doy a un paciente de hospital que al que le doy al que va a mi consulta privada. En cuanto a eso, tenemos grandes casas en el mercado nacional que sí se respeta esa parte. El problema está lamentablemente en la intermediación de que uno ve al paciente, le hace la prescripción y el paciente tiene que ir a la aseguradora y que asigna la casa comercial. El médico que se respeta no acepta que le cambien su indicación, ya sea en los medicamentos como ya sea en la indicación de las prótesis. Bueno, seguimos con las llamadas. Buenas. Buenas tardes. Su nombre y pregunta, ¿y de dónde llama? Catalina Reina, de Higüey. Adelante. Es que yo tengo una prótesis en la rodilla y se me quedó un lado mal, o sea, me la pusieron muy larga. Entonces, tengo una pierna más larga que la otra y a través de eso tengo desgaste en el tobillo de la otra pierna. Entonces, yo quería saber. Entonces, yo quería saber si porque ya me tengo que operar porque como que se me mueve para un lado. Mire, realmente habría que examinarla para poder determinar en cuanto a la discrepancia de miembros que pueda tener, pero generalmente cuando el paciente tiene ya sea artrosis bilateral de cadera o artrosis bilateral de rodilla, hay algunas escuelas y algunos cirujanos que operan las dos articulaciones al mismo tiempo para evitar en la mayor brevedad posible que ocurra esa pequeña discrepancia que puede ocurrir tanto en un miembro un poquito más largo o en un miembro un poquito más corto. Pero algunas escuelas, como la mía, no operamos las dos articulaciones al mismo tiempo. Siempre esperamos un periodo de por lo menos 3 meses para poder hacer la segunda intervención. Trate de consultar con su cirujano, con su equipo de cirujanos, a ver si puede ser que ahora cuando se le vaya a hacer la prótesis del otro lado, se pueda compensar esa parte. Pero por lo general, eso es no le voy a decir que sea una mala práctica, sino que es algo que va a suceder siempre porque no se logra 100% la exactitud de la discrepancia en todos los procedimientos. Es algo que viene inherente al procedimiento, no a la técnica quirúrgica, no al cirujano. La próxima llamada para el doctor Marcelo Puello. Adelante. Buenas tardes. Adelante. Saludos. Con la próxima llamada. Su nombre, de dónde llama, está en el aire. Soy Frederinda Otaño, de San Juan. Su pregunta. Que yo le quiero preguntar al doctor, porque a mí me operaron de 28 años, me hicieron una histerectomía. Y tengo deficiencia, ¿tú ves? Porque ya uno está así, uno tiene muchos problemas. ¿Aló? Sí, le escucho. Sí, le escuchamos. De San Juan. Sí, mire, sí, continúe. Me hicieron una histerectomía, entonces tengo el polón. Tengo las articulaciones que se crecen. A veces no puedo caminar porque estoy mal. Tengo la cadera ahí atrofiada, el hombro derecho. Entonces, ¿aló?
Sí, sí, continúe. Y sigo igual. Y yo quiero saber qué yo debo hacer, o su centro médico, donde él trabaja para yo ir. Muy bien. Bueno, realmente cuando se hacen procedimientos como el que usted mencionó, que se hacían histerectomía en pacientes jóvenes y se le hacía oforectomía es que le quitan los ovarios, eso suprime una serie de hormonas y predisponen a que pacientes jóvenes entren en una etapa de menopausia y por lo tanto se predispone a la osteopenia y a la osteoporosis. Y eso va a producir debilidad o desmineralización ósea en todo el esqueleto. Con relación al dolor articular, con relación al espolón que usted mencionó, el espolón es una patología que ocurre en la planta de los pies y específicamente la inserción de la fascia plantar en el calcáneo, que va a producir mucha alimentación funcional al momento de levantarse en las mañanas. Yo le aconsejo, ya que usted vive en San Juan de la Maguana, que en el mismo San Juan de la Maguana tenemos muy buenos cirujanos ortopedas. Me permito recomendarle al doctor Ángel Mateo Gil, al doctor Mora en San Juan de la Maguana, que pueden hacerle una evaluación previa y poder ubicar cuál es la patología en sentido general que le está afectando y que le está produciendo dolor, ya que, como usted misma lo mencionó, fue sometida a un procedimiento de histerectomía a edad temprana, que quizás haciendo una buena evaluación y quizás remineralizando con tratamiento para osteopenia o osteoporosis, pueda mejorar la calidad ósea y disminuir su umbral de dolor en ese sentido y no necesariamente tenga que caer en un procedimiento de artroplastía de cadera o rodilla sin antes poder hacer un buen diagnóstico. Tenemos otra llamada, doctor. Su nombre, de dónde llama y la pregunta. Adelante. Sí, buenas tardes, saludos a todos. Doctor, mi esposo recibió una operación, le pusieron unos tornillos, una artrosis de cadera. Le pusieron un material de osteosíntesis ahí en la cadera. Entonces, él dice que no se le quitan los calambres, la pierna. Entonces, él dice que eso no se le mejora. Yo quisiera saber por qué. ¿De dónde llama? De Higüey. De Higüey. Sí. Bueno, precisamente habría que ver qué procedimientos realizaron. Cuando usted me habla de tornillo, eso significa que él pudo haber tenido una fractura y para la fractura se usa material de osteosíntesis que va a depender del tipo de fractura que tenga, ya sea intertrocantérica, si es de trocánter mayor, si es de trocánter menor, si es una fractura alrededor del acetábulo. Entonces en esos procedimientos se utilizan placas y tornillos. Como ocurrió una fractura, generalmente por un impacto, puede haber una compresión, una lesión del nervio ciático y eso predispone a que haya parestesia y haya hormigueo en la pierna, pero que no necesariamente pueda venir del procedimiento quirúrgico, sino que puede venir de una irritación a nivel del segmento lumbar, de acuerdo a la edad del paciente y del tipo de trabajo que haga el paciente. Por eso, mi recomendación es primero que sea evaluado por el equipo de cirujanos. Y allá en Higüey tenemos muy buenos equipos de cirugía en el hospital nuevo que se abrió y a nivel privado tenemos excelentes cirujanos también en Higüey. Un doctor con un paciente con una prótesis puede ir a ver un concierto de Maluma, Romeo Santos y bailar. Y en este caso también, sí, usted sabe qué pasa siempre cuando va a llover, que está nublado, que mucha gente si ve el pájaro malo, si siente mucho dolor. Mira, como es natural, en los pacientes cuando se le coloca el implante, que por lo general hay un vástago de titanio y hay vástagos que vienen en acero, en stainless steel, en lo que se adecúa, se acostumbra, el paciente tiende a que cuando hay cambios barométricos, dice, me está molestando, va a llover. Entonces siempre hacemos el chiste de que le vamos a contratar en meteorología cuando vaya para esa parte. Bueno, una última llamada, ¿verdad? Sí, adelante. Adelante con la pregunta para el doctor Marcelo Puello. Buenas tardes, le hablamos de Arroyo Hondo. Sí, su Mi pregunta. nombre es Máxima Gutiérrez. Adelante. Yo tengo un reemplazo de rodilla izquierda. Me pusieron Platinum, creo que es el nombre. O titanio, perdón, titanio. ¿Es cierto que no pueden hacerme resonancia magnética? No debe entrar a un resonador, a menos que sea un resonador de última generación, que en estos casos sí está permitido de acuerdo al tipo de resonador que se le vaya a hacer. Pero sí se le puede hacer reconstrucción ósea con tomografía.
pero no debe entrar a un resonador, por el que el resonador es un medio no invasivo de imágenes que está basado en imanes muy fuertes y que por lo tanto no debe entrar ningún paciente con prótesis, con clavo, con válvulas cardíacas, con implante a nivel de clip, a nivel cerebral o clip que tenga a nivel de la vesícula en aquellos casos, sin antes hacer y verificar con el equipo donde se vaya a utilizar. Pero sí se le puede hacer reconstrucciones con tomografía sin ningún inconveniente. Antes de irnos, doctor, quería brevemente preguntarle, mencionaba una paciente el tema del tobillo. ¿Puede por esta condición en cadera o por esta condición en rodilla generar una dificultad en los tobillos? Porque dicen que es como una cadena que todo se va deteriorando. Bueno, generalmente decimos que cuando la cadera tiene un daño, sufre la articulación de la rodilla. Y cuando la articulación de la rodilla produce cambios en la carga de peso, el eje de carga va a cambiar y va a afectar también la articulación del tobillo. Por eso cuando se va a colocar la prótesis, no es solamente colocar la prótesis, sino que hay que realinear todo el eje de carga y el eje anatómico del miembro completo. Por eso es una cirugía, por ejemplo, en el caso de rodilla, es una cirugía que no admite errores. La cadera te permite ciertos márgenes de errores que tú puedes compensar con cuando colocas el acetábulo y cuando colocas el vástago femoral, pero la rodilla te exige mucho entrenamiento, mucha preparación, porque a pesar de que es una cirugía que está basada en cortes en el hueso, siempre decimos que es una cirugía de elementos de partes blandas, porque ese balance de partes blandas es lo que te va a permitir tener éxito y poder el paciente ponerlo a caminar inmediatamente. Gracias, doctor. Gracias. Sí, pronto. Tiene que volver pronto el doctor, que la gente está haciendo sus preguntas a través de la línea telefónica. Así es, hay una última pregunta. Señores, tenemos la línea llena y la gente ha estado llamando de manera insistente. Doctor, una ñapita. Adelante con la pregunta para el doctor Puello. Buenas tardes. Su nombre y pregunta y de dónde llama. Marisa Sánchez. Sí. Villas Agrícolas. Adelante. Sí, resulta que yo tengo una prótesis rodilla y me dice el doctor que la otra rodilla ya hay que operarla porque también está bastante atrofiada. Mi pregunta para el doctor es, ¿hay algo que se pueda hacer que evite esa cirugía por el desgaste de los cartílagos? Porque la primera sumamente dolorosa y costosa, no hay recursos para la segunda y anímicamente no estoy preparada. ¿Cómo puede él ayudarme? Bueno, ya si hay indicación de cirugía es porque ya el daño es un nivel 3, un nivel 4. En ese tipo de daño, lo único que podemos hacer desde el punto de vista es de medicamentos, es hacer procedimientos invasivos, inyectando, inoculando, ya sea ácido hialurónico o inyectando esteroides para disminuir el umbral del dolor, pero el cambio, la conducta ya va a ser siempre quirúrgica y mientras más postergue el procedimiento quirúrgico, más daño articular y más lesión de partes blandas. Permítanme exigir que encantado de estar aquí con ustedes y ojalá venir las veces que sea necesario, pero tienen que traerme a Mildred también. Claro, por supuesto. A nuestra compañera, la querida Mildred Charlotte. Bueno, en una próxima oportunidad también vamos a tratar otros temas, lo que es medicina deportiva, la cirugía tomillón y todos estos procedimientos que se hacen muchos. Hablando de tomillón, hace 15 días operé de cirugía de tomillón a un paciente que gracias a Dios está muy bien y recuperándose. Mi saludo para él, que ahorita me escribió y le dije que iba a estar en este programa. Y para los que hemos sido afectados en otras ocasiones, hablar de ligamentos y ese tipo de temas que son hay muchísimos temas para compartir con el doctor Marcelo Puello. Y lamentablemente se quedaron las líneas telefónicas llenas. La gente quiere hacer sus preguntas, pero por razones de tiempo y tenemos más contenido en el programa, tenemos que despedir a nuestro querido amigo el doctor Marcelo Puello. Ahora nos vamos a una pausa. Cuando retornemos, el Tribunal Deportivo con Cristian Rojas.